Bienvenidos una vez más al canal Profesando Nuestra Fe y vamos a continuar con el capítulo 3 de Primera de Samuel, porque esta historia verdaderamente está súper interesante. Pero también les voy a pedir, antes de continuar con la historia, de que no te olvides de darle like, de compartir este video, también de comentarlos y guardarlos para que otras personas puedan ver estas historias increíbles. Y por supuesto, suscríbete al canal de YouTube y dale like. Pero para continuar, vamos a tener una oración. Santo Padre que moras en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias por todo este privilegio. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Y voy a continuar donde me había quedado en la historia de Samuel. Los filisteos habían capturado el arca y habían matado a los hijos de Elí, que eran los sacerdotes. Y Elí también había perdido la vida al saber que el arca había sido capturada. Y ahora continuamos diciendo que en aquellos días los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon en Ebenezer. Los filisteos habían acampado en Efec. Después desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Y sabemos todo que fue capturada. Entonces vamos a seguir yendo con el capítulo 6. El capítulo 5 creo que es. Capítulo 5. Después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron a Ebenezer y a Asdod, que queda parte en la tierra de los filisteos, y la pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo del dios de ellos. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Así que la levantaron y la colocaron en su sitio. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaban su cabeza y sus dos manos separadas del tronco. Por eso, hasta el día de hoy, ninguno de los que entran en el templo de Dagón en Asdod, incluso los sacerdotes, pisan el umbral. Entonces el Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores y los azotó con tumores. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró: el arca del Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Así que convocaron a todos los gobernantes de los filisteos y le preguntaron: ¿qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel? Trasladen el arca del Dios de Israel a la ciudad de Gat, respondieron los jefes, y así lo hicieron. Pero después que lo trasladaron, el Señor castigó a esa ciudad afligiendo
con una erupción de tumores a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el mayor. Eso provocó pánico horrible. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, pero tan pronto como entró el arca en la ciudad, sus habitantes se pusieron a gritar: nos han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a todos. Por eso convocaron a todos los jefes filisteos y protestaron: llévense el arca del Dios de Israel, devuélvenla a su lugar de origen, para que no nos mate a nosotros y a todos los nuestros. Y es que el tejol de la muerte se había apoderado de la ciudad, porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar. Los que no murieron fueron azotados por tumores, de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. Imagínense ustedes, queridos hermanos, llegaban hasta el cielo los gritos de ellos. Es una cosa increíble, ¿no? El arca del Señor estuvo en ese territorio durante 7 meses. Entonces los filisteos fueron y convocaron a los sacerdotes y también a los adivinos para poderles preguntar: ¿qué vamos a hacer con el arca del Señor? Díganos de qué modo hay que devolverla a su lugar. Si piensan devolverla, contestaron, no la manden sin nada. Tienen que presentarle a Dios un sacrificio por la culpa. Entonces recobrarán la salud y sabrán por qué Dios no ha dejado de castigarlos. ¿Y qué debemos ofrecer como sacrificio por la culpa?, preguntaron los filisteos. 5 figuras de oro en forma de tumor, respondieron aquellos, y otras 5 en forma de rata, conforme al número de jefes filisteos, pues la misma plaga los ha azotado a ustedes y a sus jefes. Así que hagan imágenes de los tumores y de las ratas que han devastado el país y den honra al Dios de Israel. Tal vez suavice su castigo contra ustedes, sus dioses y su tierra. ¿Por qué se van a obstinar como lo hicieron los egipcios y el faraón? Increíble pregunta. ¿Por qué ustedes se van a obstinar como lo hicieron los egipcios y el faraón? ¿No es cierto que Dios tuvo que hacerles daño para que dejaran ir a los israelitas? Ahora manden a construir una cajeta nueva. Escojan también 2 vacas con cría y que nunca hayan llevado yugo. Aten las vacas a la carreta, pero encierren los becerros en el establo. Tomen luego el arca del Señor y pónganla en la carreta. Coloquen una caja junto al arca con los objetos de oro que van a entregarle a Dios como sacrificio por la culpa. Luego dejen que la carreta se vaya sola y obsérvenla. Si se va en dirección de Bet-Semes, su propio territorio, eso quiere decir que el Señor es quien nos ha causado esta calamidad tan terrible. Pero si la cajeta se desvía para otro lugar, sabremos que no fue Él quien nos hizo daño, sino que todo ha sido por casualidad. Así lo hicieron. Tomaron 2 vacas con cría, las ataron a la carreta, pero encerraron a los becerros en el establo. Además, en la carreta pusieron el arca del Señor y la caja que contenía las figuras de rata y de tumores, y que eran, por supuesto, de oro.
y las vacas se fueron mugiendo por todo el camino, directamente a Bet-Semes. Siguieron esa ruta sin desviarse por ningún lado. Los jefes de los filisteos se fueron detrás de la cajeta hasta llegar al territorio de Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes, que estaban en el valle cosechando el trigo, alzaron la vista y al ver el arca del Señor se llenaron de alegría. La carreta llegó hasta el campo de Josué de Bet-Semes, donde había una gran piedra, y ahí se detuvo. Entonces la gente del pueblo usó la madera de la carreta como leña y ofreció las vacas en holocausto al Señor. Los levitas que habían descargado la carreta pusieron el arca del Señor sobre la gran piedra, junto con la caja que contenía las figuras de oro. Aquel día los habitantes de Bet-Semes ofrecieron holocaustos y sacrificios al Señor. Los 5 jefes filisteos vieron todo esto y luego regresaron a Ecrón ese mismo día. Las figuras de oro en forma de tumor que los filisteos entregaron al Señor como sacrificio por la culpa correspondían a cada una de estas ciudades: Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Asimismo, el número de las ratas de oro correspondía al de las ciudades filisteas, que pertenecían a los 5 jefes, tanto las ciudades fortificadas como las aldeas sin murallas. Y la gran piedra donde ellos fueron y depositaron el arca del Señor permanece hasta el día de hoy como testimonio en el campo de Josué en Bet-Semes. Algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor y Dios los mató. Fueron 70 los que perecieron. El pueblo hizo duelo por el terrible castigo que el Señor había enviado. 20 y los habitantes de Bet-Semes dijeron: el Señor es un Dios santo. ¿Quién podrá presentarse ante él? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Así que mandaron este mensaje a los habitantes de Kiriat Jearim: los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévensela. Queridos hermanos, aquí estamos viendo todo lo que ha sucedido desde que los filisteos se apoderaron del arca hasta que los filisteos fueron y, por supuesto, devolvieron el arca. Así que el capítulo 3 de la historia de Samuel termina aquí, donde ellos se habían apoderado del arca cuando perdió la guerra Israel, y después ahora ellos han reconocido a Dios. Hablaron del testimonio de los egipcios cuando se endurecieron su corazón y han devuelto el arca con una ofrenda la cual era de oro, pero las vacas que llevaban el arca y la madera de la cajeta fueron utilizados para ese sacrificio de agradecimiento. Y no te pierdas el capítulo 4 de la historia de Samuel, que será bien interesante, porque aquí
en el capítulo 4 de Samuel, Samuel dejó a los filisteos en la tierra de Mizpa. Así que no se lo pierda. Dale like y nos vemos en la próxima o en el próximo capítulo de este interesante historia. Que Dios los bendiga.